Capítulo 13, Julio 3, 1. Empecé a tener pesadillas de nuevo. Es diferente a las pesadillas que tenía antes. En ellas, no me culpaba de que los desastres empezaran y me decía que era todo culpa mía. ¿Quién es la víctima? Sueños en los que estaba solo en la oscuridad, con esa pregunta repitiéndose constantemente. ¿Quién es la víctima? En respuesta a la pregunta, aparecieron las caras de diferentes personas, una tras otra. Kasami. Teshigawara. Mochizuki. Los chicos con los que me había juntado desde que me transfirieron aquí. Maejima del club de Kendo. Mizuno barra diagonal hermano pequeño. Bakui, que se sentó en el escritorio frente a mí. Akazawa. Sugiura. Nakaor. Ugura. Los chicos y chicas con los que no me llevaba muy bien, pero cuyos nombres podía relacionar con una cara con confianza. Y entonces, estaba Mei, y mis otros compañeros de la clase 3 de tercer año eran muchos. ¿Cuál de ellos fue la persona extra, barra diagonal, la baja, de este año? Sus rostros, surgiendo de la oscuridad en orden aleatorio. Uno a uno, los contornos de sus rostros se deshacían en una sustancia viscosa, y luego se transformaban en algo macabro que desprendía un hedor putrefacto. Como las caras de miedo estándar hechas con maquillaje de efectos especiales de todas las películas de terror. Y entonces, el rostro que siempre aparecía en último lugar no era otro que el mío, el de Koichi Sakakibara, mi propio rostro, visto solo en los espejos y las fotos. Sus contornos se rompieron estrepitosamente y vi un rostro macabro más aterrador que cualquiera de este mundo. ¿Yo? Era yo. Podría ser la baja que se había colado en la clase y no darme cuenta yo mismo. Imposible. Pasando las manos por mi cara hundida, dando voz a un inquietante gemido. Ahí es donde me despertaba. Y eso sucedía cada noche. No podía ser realmente la víctima, ¿verdad? Intenté desafiar la posibilidad con cualquier cosa que se me ocurriera. La víctima no se da cuenta de que es la víctima. Él o ella existe debido a la corrupción barra diagonal modificación de los recuerdos que les dice, no estoy muerto. Estoy vivo, como siempre lo he estado. En cuyo caso, ¿no significa eso que es posible que sea yo? A principios de abril de este año, había suficientes pupitres y sillas en el aula. Luego empezó mayo y les faltaba uno de cada uno. Porque me trasladé a mitad de camino. Yo era el alumno que inesperadamente había aumentado la clase en uno. Y si eso significaba que yo era la persona extra, barra diagonal, la baja, para este año, tal vez no era consciente de ello y había muerto el año pasado, digamos, o el anterior, y mis abuelos Hiraiko y mi padre y todos los demás se olvidaban de ese hecho, y todos los registros habían sido manipulados para que los detalles coincidieran. Espera un segundo. Sacudí la cabeza con firmeza y luego apreté la palma de mi mano contra mi pecho. Y así, verificando el constante latido de mi corazón, me tranquilicé y reflexioné. Las normas fundamentales que rigen a la persona extra, barra diagonal, la baja, de la que habían hablado el señor Chibiki y Mei. La víctima de cada año aparecía al azar entre las personas que habían perdido la vida en el pasado por el fenómeno que había comenzado hace 26 años en la clase 3 de tercero. El alcance de las catástrofes se limitaba a los miembros de la clase y a sus parientes consanguíneos en un radio de 2 grados. Sin embargo, incluso cuando una persona está dentro de ese rango, si se encuentra en un lugar alejado de Yomiyama, no es un objetivo. ¿Cómo me vi, a la luz de esta regla? Para perder mi vida por este fenómeno, tendría que haber vivido en esta ciudad al menos una vez en mi vida. Y entonces, o bien yo mismo tendría que haber estado en el tercer año de la clase 3 en Yumi del Norte, o bien alguien a menos de 2 grados de distancia de mí tendría que haberlo hecho. Pero ese no era el caso. Cuando mi madre estaba en tercer año, sé que esto no hace falta decirlo, pero yo aún no existía. Cuando Raiko estaba en tercer año, yo nací en esta ciudad en la primavera de ese año, pero la conexión entre Raiko y yo era de tía sobrino, es decir, 3 grados. Así que eso significa que yo estaba fuera del alcance de los desastres. Incluso si se extendió a mi madre, Ritsuko, no debería haberme afectado. En julio, hace 15 años, mi madre murió, y yo, su único hijo, pasé el resto de mi vida en Tokio con mi padre. Sin la más mínima conexión con la clase 3 de tercer año en Yumi del Norte. Entonces, este abril, empecé mi último año de secundaria y vine a esta ciudad por primera vez. Es imposible. Un sonido desconcertantemente profundo y de baja frecuencia acelerado. ¿Qué es eso? Un destello momentáneo de ansiedad me atravesó, pero incluso eso se desvaneció pronto. Es imposible, me tranquilicé. De hecho, era imposible que yo fuera la víctima. Estaba seguro de que Kasami y Sakuragi se habían asegurado de ello en nuestra conversación de aquel día cuando habían venido a visitarme al hospital. Sí,
Sus preguntas ese día habían sido: ¿es la primera vez que vives en Yomiyama? Pensé que tal vez habías vivido aquí, aunque fuera hace mucho tiempo. ¿Alguna vez te quedaste mucho tiempo? Las preguntas me parecieron un poco extrañas, pero así fue como los dos tantearon la posibilidad de que yo, el nuevo estudiante transferido, fuera la baja. Y al final de todo, Kasami había pedido estrechar mi mano. Eso también era parte de la prueba, Mei me lo había dicho. Eso fue antes de que empezaran las vacaciones de verano. Si le das la mano al accidentado, la primera vez que lo conoces, se supone que su mano está increíblemente fría. Eso es lo que dice la gente. Pero he oído que la historia es algo sospechosa. El señor Chibiki dice que es uno de los elementos decorativos poco convincentes que se añadieron después, y que no hay mucha credibilidad detrás. Pero supongamos que yo fuera realmente la baja de este año y que Kasami y Sakuragi se hubieran dado cuenta ese día. ¿Qué habían planeado hacer al respecto? Me dio la respuesta a la pregunta que me había hecho. Si ese hubiera sido el caso, creo que una vez que llegaste a la escuela en mayo, te habrían hecho a ti el no existe, en lugar de a mí, ¿yo? Sí. Y todo el mundo ignoraría a la persona extra, que no debería haber estado allí en primer lugar. Habría una bonita simetría en eso. ¿Por qué? Eso tiene que ser mucho más efectivo que hacer que una persona al azar no esté allí, en su lugar. ¿Y entonces los desastres no ocurrirían? Probablemente no. Entonces, la golpeé con una nueva pregunta que había surgido por sí sola. ¿Y si al final descubrimos quién es la baja? Si empezamos a tratarlos como si no estuvieran, de inmediato, estoy bastante segura de que eso no funcionaría. Mei me derribó alegremente. Los desastres ya han comenzado. Así que por mucho que intentemos equilibrar las cosas ahora, ya es demasiado tarde. 2. Era el cuarto día de las vacaciones de verano, la noche del 25 de julio, cuando hablé con mi padre Yosuke en la lejana India por primera vez en mucho tiempo. Hola. Ahora estás de vacaciones de verano, ¿no? ¿Cómo te va? Las primeras palabras que salieron de la boca de mi padre fueron tan despreocupadas como siempre, ya que ignoraba todo lo que ocurría. Lo estoy haciendo bien, supongo. Y le contesté en el mismo tono de siempre. Tenía la sensación de que no sería correcto contarle lo que estaba ocurriendo aquí. También estaba el hecho de que no creía que fuera a conseguir nada, aunque se lo contara. Por cierto, Koichi, ¿sabes qué día es pasado mañana? Cuando me preguntó eso, mi corazón dio un vuelco por un segundo. Pero hice todo lo posible por responder como si no fuera nada. Vaya, así que te has acordado, repliqué. La voz de mi padre se hizo ligeramente más fuerte. Por supuesto, lo hice. Pasado mañana, el 27 de julio, era el aniversario de su muerte. Mi madre, Ritsuko, que había muerto hace 15 años en esta misma ciudad. ¿Estás en Yomiyama ahora mismo, no? Preguntó mi padre. Sí. ¿No vas a volver a Tokio? ¿Me estás diciendo que vaya a visitar su tumba por ti, yo solo? No, no estoy diciendo que debas hacer nada extravagante. De todos modos, no hemos preparado nada con antelación. Sí. Yo también me preguntaba qué debía hacer. Los restos de mi madre no estaban en Yomiyama, se encontraban en la tumba de la familia Sakakibara, en Tokio. Todos los años, mi padre y yo habíamos ido juntos a visitar su tumba. Por lo que recuerdo, nunca habíamos faltado un año. Estaba pensando en volver a casa solo, aunque sea por un par de días. También había intentado pensar en una forma de quedarme en Tokio durante todas las vacaciones de verano. No, solo un par de días, porque si eso me sacaba de Yomiyama, no tendría que preocuparme de que me ocurrieran calamidades durante ese tiempo, al menos. Y sin embargo, no creo que vaya a hacerlo, le dije. Mamá nació aquí, después de todo, y aquí es donde murió. Así que me imagino que no necesito ir hasta Tokio solo para visitar su tumba. Ciertamente, eso es cierto, me apoyó mi padre al instante. Saluda a tus abuelos de mi parte. Yo mismo los llamaré pronto. De acuerdo, la razón por la que no iba a volver a Tokio para las vacaciones de verano. La más importante era. Tal vez fuera realmente por Mei. No podía evitar sentir cierta resistencia a la idea de dejarla atrás en esta ciudad mientras me ponía fuera de alcance. Otra razón era que no dejaba de pensar en la acampada de la clase en agosto. No estaba obligado a ir y participar en cualquier cosa que pusiera fin a los desastres. Ese sentimiento era cada vez más fuerte, aunque solo a medias. ¿Papá? Se me había ocurrido algo, el único tema que quería aprovechar para preguntarle, y cambié ligeramente el tono. ¿Puedo preguntarte por mamá, HM? Era una belleza, tu madre lo era. Y tenía un excelente gusto para los hombres. Eso no es lo que yo. La última vez que hablé con mi padre, había tocado el tema de la clase 3 de tercer año en Yumi Norte, pero no pareció provocarle ningún recuerdo.
¿Significaba eso que mi madre nunca le había hablado de la maldición del tercer curso? O tal vez ella se lo había dicho, pero él lo había olvidado. No había forma de saber qué era. ¿Has visto alguna vez una foto de mamá de la escuela secundaria? Casi podía sentir a mi padre ladeando la cabeza ante mi pregunta al otro lado de la llamada. ¿No estabas preguntando antes por la época de Rizuko en la escuela secundaria, también? Voy a la misma escuela que ella, así que supongo que, estoy bastante seguro de que me mostró su anuario de graduación cuando nos comprometimos. El del instituto también, creo. Era una belleza, tu madre. ¿Esos anuarios están en Tokio? Sí. Aunque probablemente estén en el almacén. ¿Hay más fotos? ¿HM? ¿Alguna otra foto de mamá además de su anuario? ¿Dejó alguna foto de cuando estaba en la escuela secundaria? No creo que haya tirado ninguna. ¿Pero hay alguna foto de ella en la escuela secundaria además del anuario? HM. Ella no era realmente el tipo que atesora fotos así. Entonces, tuve que forzar la pregunta. ¿Nunca viste esa foto, la que muestra a todos los de su clase el día en que se graduó de la escuela secundaria? Bueno, ahora, hubo un silencio que duró varios segundos. La señal crepitó débilmente, KKSSH. Finalmente, ¿qué pasa con eso? Fue la respuesta cautelosa de mi padre. Tartamudeé, Quiero decir, hoy que era una foto un poco rara. Como una foto paranormal o algo así. ¿Una foto paranormal? La voz de mi padre sonaba ligeramente molesta. No sé cómo ha surgido un rumor así, pero de verdad, Koichi, ¿te tomas algo así en serio? No creí que fueras a caer en las habladurías sobre fotos paranormales. No, yo solo, quiero decir, HM, y entonces el tono de mi padre cambió. Espera. Espera un segundo, Koichi. HMMM. Ahora que lo mencionas, tal vez Ritsuko sí me dijo algo en ese sentido hace mucho tiempo. De verdad. Mi agarre del teléfono se tensó. ¿Qué había dicho? Me dijo que tenía una fotografía inquietante. Mostrando un fantasma o algo así. Y... justo, de cuando estaba en la escuela secundaria. ¿La has visto alguna vez? No. Mi padre bajó la voz dramáticamente. Simplemente lo ignoré, en su mayor parte. No le dije que quería verlo ni le pedí que me lo enseñara ni nada. Además, ella dijo que odiaba tenerla cerca, así que la había dejado en casa de sus padres. ¿Aquí? Chillé sin querer. ¿Dices que está en esta casa? Bueno, no sé si todavía está ahí. Bien, claro. Mientras respondía, pensé que tenía que preguntarle a la abuela sobre esto. Tal vez estaba en la habitación que mi madre había usado antes de casarse, o tal vez había sido guardada en un almacén. En algún lugar así. O tal vez sus viejas cosas todavía estaban por ahí. Y tal vez habría, oye, Koichi, ¿ha ocurrido algo extraño ahí fuera?, preguntó mi padre. Yo supongo que debe haber captado mi extraño comportamiento. No, nada. Todo está bien, respondí al instante. Solo, ya sabes, es un poco aburrido, supongo. Oh, pero tengo un par de amigos aquí, y el mes que viene nos vamos de acampada con la clase, así que está eso. Ya veo. El tono de mi padre era inusualmente reservado. Tu madre era realmente una persona cautivadora, ¿sabes? Mis sentimientos por ella no han cambiado en lo más mínimo, incluso ahora. Así que, ya sabes, Koichi, eres muy, lo sé, inquietado de alguna manera, le corté. Si estuviera a punto de decirme, te quiero, hijo, tendría que empezar a preocuparme de que el calor de la India hubiera empezado a afectar a su cerebro o algo así. Hablaré contigo más tarde, dije. Y, mientras mi pulgar buscaba el botón para terminar la llamada en mi teléfono móvil, añadí ligeramente, gracias, papá. 3. Teshigawara me llamó para reunirnos. Tenemos que hablar. ¿Puedes venir a verme unos minutos? A principios de la semana siguiente. En la tarde del aniversario de la muerte de mi madre, entre otras cosas, me mostré algo reticente a aceptar de inmediato, lo que hizo que Teshigawara soltara un comentario del tirón. ¿Qué? ¿Tienes una cita con Mei? ¿Qué cabeza hueca? O tal vez solo un chiflado. Pero supongo que a estas alturas comprendía totalmente sus razones, y no podía reunir la energía necesaria para quejarme de ello. El lugar que me había dicho para encontrarme con él era un café cerca de la escuela llamado Inoya. ¿Estaba en la zona de Tobii? No sé por qué, pero dijo que Mochizuki estaba con él. Quería hablar conmigo en persona sobre el tema que fuera. Si realmente tenía una cita, debía llevarla, ya que era algo que concernía a todos los de la clase. Eso fue todo lo que me dijo, así que, ¿cómo no iba a ir? Conseguí las indicaciones para llegar al lugar y salí de la casa sin más. Bajo el sol abrasador del verdadero verano, me dirigí a Tobii en el autobús. Luego, empapado de sudor, seguí las indicaciones que me había dado Teshigawara. Probablemente tardé cerca de una hora en llegar.
Y entonces, en el primer piso de un edificio que daba a una carretera que bordeaba el río Yomiyama, con un aspecto demasiado moderno para la zona, estaba Inoya. Al parecer, el local era una cafetería de día y vendía alcohol por la noche. Desesperado por escapar del calor, me apresuré a entrar. Tan pronto como el alivio del aire acondicionado moderado me golpeó, sí, te hemos estado esperando, Sakaki. Teshigawara levantó una mano y me hizo un gesto para que me acercara a la mesa donde estaban sentados los dos. Llevaba una camisa hawaiana con un llamativo motivo de piñas. Que quede claro, era de mal gusto. Mochizuki, que estaba sentado en el asiento de enfrente de Teshigawara, me miró cuando me acerqué, y luego volvió a bajar los ojos rápidamente, aparentemente avergonzado. Llevaba una camiseta blanca. Tenía un gran dibujo en la parte delantera, así que por un segundo pensé, ¿una camiseta de Scream? Pero el dibujo era el de la cara de un hombre con bigote, que me pareció haber visto antes en alguna parte. Antes de que me diera tiempo a pensar, hombre, ¿quién es ese? Distinguí las letras que corrían en diagonal por debajo, rozando la barbilla del bigotudo. Salvador Dalí 6. HMM. Es menos obsesivo de lo que pensaba. Me senté en una silla junto a Mochizuki y eché un rápido vistazo a la sala. Al contrario que el exterior del edificio, la decoración era sencilla. Supongo que con un aire retro. La música que sonaba era una canción instrumental, lenta y parecida al jazz que, como siempre, era totalmente incapaz de ubicar. Sí, este lugar no me gustó en absoluto. Bienvenido a Inoya. Una chica de unos 25 años se acercó inmediatamente a tomar mi pedido. Su ropa de camarera y su cabello largo y liso parecían integrarse perfectamente en el aspecto de la cafetería. Tú también eres uno de los amigos de Yuya, ¿eh? Hizo una suave reverencia. Estoy segura de que estás manteniendo a mi hermanito fuera de problemas. Soy su hermana mayor. Encantada de conocerte. Oh, claro. Estoy. Sakaki Bahara, ¿verdad? Yuya me ha hablado de ti. ¿Qué puedo ofrecerte? Un té helado, supongo. Hecho con té de limón, por favor. Lo tengo. Siéntete como en casa. Según la explicación que recibí después, ella y Mochizuki eran realmente hermanos, con más de 10 años de diferencia en sus edades, pero tenían madres diferentes. Su hermana, llamada Tomuka, era la hija de la anterior esposa del padre de Mochizuki, que había fallecido. Hacía un par de años, Tomuka se había casado y había cambiado su nombre por el de Inose. Así que Inoya era la tienda que dirigía el hombre con el que se había casado. Tomuka dirigía principalmente las cosas durante el día y el señor Inose lo hacía por la noche, y esta amplia división era la forma en que hacían funcionar las cosas. Además, está cerca de la escuela y dan un trato especial a los amigos de Mochizuki. Por eso vengo aquí a veces. Y cuando lo hago, es muy probable que vea a Mochizuki, ¿es así, verdad? Mochizuki respondió a Teshigawara con un silencioso, sí. Así que, de todos modos, la razón por la que estás aquí. Teshigawara enderezó su postura encorvada. Díselo tú, Mochizuki. Oh, bueno. Mochizuki se mojó los labios con su vaso de agua y luego, soltó un largo suspiro. Tomouka y yo, aunque tengamos madres diferentes, seguimos estando emparentados por la sangre. Así que, ya sabes, existe la posibilidad de que se vea involucrada en nuestros problemas. Cuando dices nuestros problemas, ¿te refieres a los desastres de este año para la clase 3 de tercer año? Mochizuki asintió con firmeza a mi aclaración y continuó. Así que yo, no podía guardarle el secreto. ¿Le has dicho lo que pasa? Sí. Todos los detalles, ¿verdad? Era Teshigawara. Sí. La mayoría de ellos. Tomuka estaba. Teshigawara echó una mirada de reojo al mostrador donde estaba. Ella también salió de Youmi del norte de la escuela media. Dijo que no estaba en la clase 3, pero aún así escuchó algunos rumores inquietantes al respecto. Por eso, cuando Mochizuki le contó la situación, lo tomó en serio desde el principio. Un par de personas realmente terminaron muriendo, también. Está preocupada por mí y por todos los de la clase. Mientras hablaba, las mejillas de Mochizuki se sonrojaron con un tenue color rosa. Así que eso, chico. De ahí viene tu gusto por las mujeres mayores, ¿eh? Pero no es que este problema vaya a desaparecer solo porque ella se preocupe. El desastre no se detiene una vez que ha comenzado. No importa lo que hagamos, es. Así que Mochizuki le contó a su hermana nuestra situación y el viaje de acampada del próximo mes. Sí, es correcto, fue durante esa conversación. Teshigawara volvió a enderezar su postura. Recientemente ha salido una nueva información. A través de Tomouka. 4. Katsumi Matsunaga. Era la persona que había traído la nueva información.
Se había graduado en la Escuela Media del Norte de Yomiyama en 1983, lo que significa que había estado allí al mismo tiempo que Raiko. Y, por si fuera poco, había estado en la misma clase que ella durante su tercer año, había formado parte de la clase 3. Tras graduarse en un instituto local, había ido a la universidad en Tokio. Después de su graduación universitaria, había trabajado en un banco de tamaño medio, pero lo dejó después de un par de años. Después de eso, volvió a la casa de sus padres en Yomiyama y se quedó para ayudar en el negocio familiar. Esta persona resultó ser un cliente frecuente de Inoya, viene un par de veces a la semana. Sabía que había ido a Youmi Norte, pero solo me enteré de que había estado en la clase 3 de tercer año a principios de este mes. En ese momento, Tomoka me contó la historia de primera mano, ya que yo acababa de llegar. He oído todo tipo de cosas por parte de Yuya, así que decidí preguntarlo yo misma. Le pregunté al señor Matsunaga si había una persona extra, escondida en su clase durante su año. Ya había bebido mucho en ese momento. Actuó un poco sorprendido, y entonces, se había sentado en la barra a beber, sin responder a la pregunta de Tomoka ni con un sí ni con un no, hasta que, de repente, acunó su cabeza entre las manos. Entonces, por fin, con un tartamudeo vacilante, la historia empezó a salir de él sin más. Fue así. La maldición de ese año fue porque, no. Fue mi culpa. No hice nada malo. Por mi culpa, todos, lo salvé, lo salvé. Quería decírselo a alguien. Me sentí obligado, lo dejé allí, lo escondí, en el aula, su lengua gruesa en la boca y su voz como un gemido. Después, se emborrachó tanto que cayó en el estupor y salió de la tienda sin decir nada más. No lo entiendo, ¿qué significa eso?, pregunté, las palabras surgieron de forma espontánea. Tomoka inclinó la cabeza hacia un lado, con cara de preocupación. No estoy muy segura. Lo que acabo de contar ocurrió una noche de la semana pasada, y el señor Matsunaga ha vuelto aquí un par de veces desde entonces. Cada vez que viene, intento sacar el tema con él, pero no lo recuerda en absoluto. Lo que dijo, ¿quieres decir? Sí. No importa cuántas veces se lo pregunte, se queda con la mirada perdida y me dice que no lo sabe. Nos quedamos en silencio. Tengo la impresión de que recuerda el hecho de que los desastres, provocados por una maldición, siguieron ocurriendo hace 15 años en la clase 3 de tercer año. Pero, por supuesto, las cuestiones esenciales, como quién era la persona extra de su año o por qué los desastres cesaron ese año, no las recuerda en absoluto. ¿Crees que podría saberlo y que lo está ocultando? No lo parece. Tomoka ladeó la cabeza una vez más. Estaba tan borracho esa noche, que tal vez se le ocurrió recordar algo sombrío. Esa es más la sensación que tengo. A partir de cierto momento, los recuerdos de las víctimas relacionados con la baja de ese año se desvanecen y desaparecen. Casi con toda seguridad, eso es lo que le había ocurrido a este antiguo alumno, el señor Matsunaga. Ahora, 15 años después del hecho, tal vez un fragmento de memoria había vuelto a despertar en un momento aleatorio de su mente ebria. ¿Y eso? Nadie podía afirmar definitivamente que era imposible. Esa era mi opinión. Hay algo en esta historia, ¿verdad?, preguntó Teshigawara, mirándome a la cara. ¿Se te mete en la cabeza, verdad?, preguntó, girándose a continuación para mirar la cara de Mochizuki. Mochizuki bajó los ojos y yo, mordiendo el sorbete de mi vaso de telado, contesté, definitivamente. Eso hizo que Teshigawara sintiera solemnemente con la cabeza y dijera, no me importa ir de acampada y pedir ayuda a los dioses, pero no sé si esconderme en un rincón hasta entonces, ¿sabes? ¿Qué significa? La historia de Tomoka no te da una idea, que estaba tratando de decirle ese tipo Matsunaga. ¿Y cuál es tu idea? Estoy diciendo que le dijo, lo salvé, ¿cierto? Dijo que había salvado a todos. Pero para transmitir esa información, dejó, eso, ¿lo escondió en el aula? Bien. Lo dejó en secreto, es decir, nadie sabe dónde está. No tengo ni idea de lo que es, pero tienes que saber que es algo relacionado con la maldición. Realmente se te mete en la cabeza, ¿verdad? Cuando lo pones así, claro, ¿lo es? ¿Lo es? Entonces, con el rostro serio, Teshigawara dijo. Deberíamos ir a buscarlo. Deje escapar un sonoro ¿debemos qué? Y miré para ver la reacción de Mochizuki. Su cabeza estaba inclinada, su cuerpo encorvado y pequeño. Volví a mirar a Teshigawara y le pregunté suavemente, cuando dices, nosotros, ¿de quiénes estás hablando? Me refiero a nosotros, dijo Teshigawara. Su expresión sugería que la respuesta era obvia. Aunque no estaba del todo claro hasta qué punto había pensando esta sugerencia, tú, yo y Mochizuki. Después de todo,
Él sacó la información de Tomouka en primer lugar. Todavía hecho un ovillo, Mochizuki dio un grandioso suspiro. Quiero meter a Kazami en esto también, pero por muy serio que parezca, es todo una actuación. Se pondría como un bebé tembloroso por algo así. Oye, Sakaki, ¿por qué no invitas a Mei? Fruncí los labios con indignación y miré con desprecio a Teshigawara. ¿Podrías dejarlo ya? 5. Eso es lo que dije, pero, poco más de una hora después, me encontraba en la galería de muñecas, ojos azules vacíos para todos, en el crepúsculo de Youmi, en la ciudad de Misaki. Había llamado a casa de Mei después de dejar Inoya y separarme de Teshigawara y Mochizuki. Me había metido en un estado de ánimo que hacía imposible no hacerlo. Kirika fue la que contestó. Al igual que la primera vez que llamé hace un mes y medio, su voz sonó ligeramente sorprendida o incómoda, pero cuando le dije mi nombre, me reconoció enseguida. Ah, eres tú, Sakaki Bahara, y le pasó el teléfono a su hija. Estoy cerca de la escuela, le dije a Mei, adoptando una actitud lo más informal posible. ¿Te importa si paso por tu casa? Sin siquiera preguntar por qué quería ir, me contestó, claro. Quedemos en el sótano de la galería otra vez. Probablemente no habrá clientes, suena bien. La anciana, Amane, me eximió del pago de la entrada y me dirigí directamente a la sala de exposiciones del sótano. Mei ya había bajado. Estaba de pie junto al ataúd negro que estaba en el fondo de la sala, alineado junto a la muñeca que había dentro y que era exactamente igual a ella. Su atuendo era espartano, vaqueros ajustados y una camiseta sencilla. Pero su camisa era de un color oscuro, como si hubiera sido coordinada con el vestido de la muñeca dentro del ataúd. Hola, dije con un saludo. Me acerqué a ella y le hice una pregunta. Hacía tiempo que me rondaba por la cabeza, pero aún no había encontrado la respuesta. Las palabras salieron sin querer. Oye, sobre esa muñeca. Señalé la muñeca en el ataúd. Fue modelada en base a ti, ¿verdad? La primera vez que te vi aquí abajo, me dijiste algo. Que era solo la mitad de ti, pero ¿qué significa eso? Tal vez ni siquiera la mitad. Esa fue la respuesta de Mei. Cierto, ella también había dicho algo parecido la otra vez, pero ella es solo la mitad de lo que yo soy. Tal vez ni siquiera eso, ella es. Los ojos de Mei se deslizaron hacia el ataúd. Esta niña es la que mi madre dio a luz hace 13 años. Kirika, entonces es tu hermana pequeña. Pero no dijo Mei que no tenía hermanas. Esta es la niña que esa mujer dio a luz hace 13 años, que murió antes de nacer. Antes de que Kirika tuviera siquiera un nombre elegido para ella. ¿Qué? ¿Tienes una hermana mayor o una hermana menor quizás? Pero cuando se lo había preguntado antes, Mei había sacudido la cabeza en silencio. ¿Por qué? Si se lo preguntara ahora, me imaginaba que obtendría una respuesta como, porque tu pregunta estaba en tiempo presente. Es cierto que me utilizó como modelo, pero Kirika hizo la muñeca pensando en su propia hija. La niña que no pudo traer al mundo. Por eso solo soy la mitad. Tal vez incluso menos. Soy una de sus muñecas, ¿ves? Lo que me recordó la forma en que Mei había descrito su relación con Kirika. Estoy viva, pero no soy la verdadera. Sintiéndome increíblemente confundido, no pude encontrar nada que decir en respuesta. Alejándose tranquilamente del ataúd, Mei preguntó, en fin, ¿qué pasa? Cambió de tema sin problemas. Me llamaste de la nada, ¿hubo algún tipo de crisis? ¿Te ha sorprendido? Un poco. En realidad, me encontré con Teshigawara y Mochizuki hace un rato. Me pidieron que fuera a ese café que dirige la hermana de Mochizuki. Sí. Y entonces, bueno, pensé que debía hablar contigo. La sonrisa salamera de Teshigawara flotó en mi mente, como si dijera. ¿Vas a traer a Mei después de todo, eh? En mi interior, lo fulminé con la mirada, mientras le contaba a Mei la nueva información que había aprendido en el café Inoya. Una vez que lo había repasado todo, hubo un breve silencio antes de que Mei hablara. ¿Dónde van a buscarlo? El viejo edificio de la escuela, respondí. El aula del edificio 0, la que usaban para la clase 3 de tercer año. Dijiste que de ahí sacaban el viejo pupitre para el que no está, ¿no? Sí. Las reglas dicen que no se puede subir al segundo piso de ese edificio, ya sabes. Bueno, son las vacaciones de verano. Dijimos que elegiríamos un momento en el que probablemente no hubiera nadie y que intentaríamos infiltrarnos allí. Aunque quién sabe qué encontraremos, tal vez nada, pero tenemos que intentarlo. HMM. Mei suspiró y se apartó un mechón de cabello. ¿No vas a decírselo al señor Chibiki? Apuesto a que él ayudaría si lo hicieras. Sí, yo también pensé que debíamos decírselo. Pero Teshigawara, ni siquiera lo sé. Está en este extraño modo de aventura ahora. Decía que deberíamos hacer esto por nuestra cuenta y no creo que nada le haga cambiar de opinión. Fue toda la respuesta que dio Mei antes de quedarse callada. Es
Imposible que no esté interesada, pensé, y entonces pregunté, entonces, ¿quieres venir? Registrar el viejo edificio de la escuela. Una leve sonrisa apareció en los labios de Mei. Les dejaré la búsqueda a ustedes, chicos. De todos modos, no puede haber demasiada gente involucrada en algo así. ¿No te interesa? ¿No te preguntas qué se esconde en esa aula? Mei respondió, sí, me interesa, sin ninguna postura. Así que, si encuentras algo, házmelo saber. Bueno, claro. De todos modos, tengo que irme por un tiempo, a partir de mañana. ¿Irte? Mi padre ha vuelto. El rostro de Mei se ensombreció un poco. Quiere ir a nuestra casa de vacaciones con mi madre. La verdad es que no me entusiasma, pero esto pasa siempre, así que no puedo decir exactamente que no. ¿Tienes una casa de vacaciones? ¿Dónde? Por la playa. Se tarda unas 3 horas en llegar en auto. ¿Fuera de Yomiyama? Bueno, sí. No hay playa en Yomiyama, ¿verdad? Así que estás haciendo una escapada. En ese momento, Mei sacudió la cabeza con firmeza. Volveré en una semana. Entonces, no le he contado a nadie de mi familia lo de los desastres. Y tengo la intención de ir de acampada cuando vuelva. Oh. Después de eso, hablé durante un rato de todas las cosas que había estado haciendo. Mei permaneció básicamente en silencio, con su ojo derecho arrugado de vez en cuando en una sonrisa fría mientras me escuchaba hablar. ¿Tan convencido estás de que puedes volver a ser la víctima? Eso fue lo primero que me preguntó Mei después de todo lo que había dicho. ¿Qué tan seriamente lo cuestionaste? Muy en serio. Una vez que empiezas a pensar en ello, simplemente te sale una espiral. Trabajas con todos tus recelos. Suficiente, sí. Al ver mi ambiguo asentimiento, Mei se giró lánguidamente. Luego desapareció más allá del ataúd negro sin decir nada más. ¿Qué está haciendo?, pensé, corriendo tras ella. ¿Iba a subir en el ascensor que estaba allí atrás? Cuando comencé a rodear el ataúd, dejé escapar un grito involuntario. Oh. No lo había notado en todo este tiempo, pero algo era diferente a lo de antes. Antes, una cortina de color granate intenso había estado colgada directamente detrás del ataúd, pero ahora el ataúd estaba colocado mucho más lejos. Y en el espacio creado entre el ataúd y la cortina, se había colocado un segundo ataúd, el mismo tamaño, la misma forma. Solo que el color no era negro, este ataúd había sido pintado de rojo. Había sido colocado espalda con el féretro negro de enfrente. Oí la voz de Mei, está trabajando en una nueva muñeca en su taller. Supongo que piensa ponerla dentro de este. Su voz parecía venir dentro de este, como ella misma había dicho. Todavía quedaba un poco de espacio entre el ataúd rojo y la cortina, que crujía con el flujo del aire acondicionado. Avancé lentamente, girando la parte superior de mi cuerpo para apartar la cortina con el hombro derecho. Me asomé al interior del ataúd rojo. Mei estaba dentro de ella, imitando a la muñeca en el ataúd negro. Era demasiado pequeño para ella, pero tenía las rodillas ligeramente dobladas y los hombros un poco encorvados. No eres la víctima. Su cara estaba solo unos centímetros de la mía cuando me asomé al ataúd. Se había quitado el parche del ojo izquierdo, aunque no sé cuándo lo había hecho. El ojo de muñeca que descansaba en la cuenca estaba fijo en mí, azul y vacío. Relájate. Su voz era un susurro, y, sin embargo, de alguna manera, contundente. Parecía no ser la suya. No eres tú, Sakakibara. Tú, estaba demasiado cerca. Me eché hacia atrás, desequilibrado, tratando de poner distancia entre nosotros. Mi espalda chocó enseguida con algo duro, la puerta de acero del ascensor oculta tras la cortina. ¿Y la foto de tu madre?, preguntó Mei, que aún descansaba dentro del ataúd. ¿Esa foto de grupo de después de la graduación? Dijiste que podría estar en casa de tus abuelos. ¿La encontraste? No, todavía no. Le había preguntado a mi abuela y estaba en proceso de buscarlo. Cuando la encuentres, ¿me dejarás verla? Claro, no hay problema. En ese caso, finalmente, Mei salió del ataúd y se dirigió al centro de la sala. Una vez más, todo lo que pude hacer fue perseguirla inestablemente. Aquí. Mei se dio la vuelta y me tendió algo. Era, si pasa algo, llama a este número. Era del tamaño de una tarjeta de visita, con la información de contacto de la galería impresa. El número al que se refería estaba escrito en el reverso con lápiz. Esto es, acepté la tarjeta, luego miré los números escritos en el reverso, un número de teléfono. Para un teléfono celular, así es. ¿Tu celular? Sí, tienes uno. Pensé que habías dicho que eran máquinas horribles. Son horribles. La ceja derecha de Mei se arqueó con consternación. Es asqueroso estar conectado por ondas de radio las 24 horas del día. De verdad, me gustaría no tenerlo. Le miré fijamente a la cara. Mei repitió, me gustaría no tenerlo,
Pero... y luego continuó en tono deprimido. Ella me obliga a usarlo. ¿Quieres decir? ¿Kirika? Aparentemente se vuelve loca de preocupación a veces. Así que ella es la única persona con la que hablo con eso. Nunca lo he usado, excepto con ella. Todo aquello parecía surrealista mientras miraba de nuevo el número de teléfono escrito en la tarjeta. May se puso de nuevo el parche para ocultar su ojo de muñeca y suspiró suavemente. Si descubres algo con tu búsqueda o con esa foto, házmelo saber. Directo, hace número 6. Antes de empezar la escuela primaria, cuando apenas puedo recordar, vi un video llamado Drácula 7. Era una de las películas más famosas de una compañía británica llamada Hammer Film Productions 8, filmada mucho antes de que yo naciera. Fue la primera vez que recuerdo haber visto una película de terror. Después de eso, veía constantemente, o, mejor dicho, me obligaban a ver videos de la serie de Drácula que mi padre había coleccionado porque la adoraba mucho. A pesar de mi edad, en aquella época, cuando era pequeño, tenía algunas preguntas muy arraigadas. ¿Por qué se pone el sol en cuanto el protagonista visita el castillo de Drácula? Drácula es un monstruo aterrador, pero tiene muchas debilidades. La principal, la debilidad a la luz del sol. En pleno día, no sería ningún problema. Entonces, si el protagonista va a luchar contra Drácula, ¿por qué se dirige al castillo si solo llegará allí justo antes de que se ponga el sol? Ahora lo entiendo perfectamente. La respuesta es, para hacer avanzar la trama, obviamente. Pero aún así, suena extraño, pero cuando Teshigawara, Mochizuki y yo elaboramos nuestro plan para subir a hurtadillas al segundo piso del edificio 0, eso fue lo primero que pensé. Esperar a propósito hasta la noche para ir era una locura. No íbamos a luchar contra vampiros ni nada parecido, pero, aún así, teníamos que evitar a toda costa que se pusiera el sol mientras estábamos allí arriba. Supongo que era una especie de obsesión personal. En cambio, a Teshigawara no le convencía ir a mediodía. Y colarse a primera hora de la mañana tampoco suena bien, había declarado. Sin embargo, no era solo una cuestión de que nos gustaba más. Teníamos que elegir el momento adecuado del día para que 3 chicos de tercer año estuvieran deambulando por los terrenos de la escuela durante las vacaciones de verano, o de lo contrario probablemente destacaríamos de mala manera. Eso también era una preocupación. Y así, después de llegar a un acuerdo entre todos nuestros diferentes horarios y opiniones y cualquier otra cosa, decidimos que iríamos a las 3 de la tarde del 30 de julio. La puesta de sol iba a ser antes de las 7, así que probablemente no oscurecería fuera mientras buscábamos la habitación. Al final, nunca consultamos con el señor Chibiki nuestro plan. Y, por supuesto, tampoco se lo conté a mi abuela ni a Araiko. Quizá la influencia de Teshigawara me había hecho caer en la idea de estar en una aventura secreta durante las vacaciones de verano. El día de la acción, nos reunimos en la sala del Club de Arte, en el extremo occidental de la primera planta del edificio 0. Mochizuki nos había abierto la sala con antelación, ya que estaba en el club, no queríamos destacar, así que los 3 llevábamos nuestros uniformes. Habíamos decidido que, si nos encontrábamos con un profesor que nos dijera algo, nos libraríamos diciendo que el club de arte tenía una reunión. Entonces, después de las 3, los 3 nos dirigimos al segundo piso del edificio 0, según el plan. Una cuerda colgaba en las entradas de las escaleras de los extremos este y oeste del edificio. Un trozo de cartón colgaba del centro de la cuerda, con 3 palabras escritas con crudeza: no entrar. Comprobamos que no había rastro de nadie en las inmediaciones y nos deslizamos por debajo de la cuerda uno a uno. Luego ascendimos sigilosamente por las escaleras, normalmente poco transitadas. ¿Este viejo edificio no tiene ninguno de los 7 misterios del norte de Youmi?, le pregunté a Teshigawara en medio de las escaleras, medio en broma. ¿Como si el número de escaleras cambiara a veces? Este lugar está pidiendo a gritos algo así, ¿no crees? No sé, respondió Teshigawara con dureza. No podrían importarme menos los 7 misterios. Bueno, perdón. Cuando tú y Kazami me estaban dando la vuelta a la escuela, seguro que parecías interesado. Eso fue, quiero decir. Mira, eso fue porque no tenía idea de cómo contarte la situación especial de la clase 3 de tercer año. Me esforcé al máximo. Entonces, ¿realmente no crees en esas cosas? ¿En fantasmas o maldiciones, quieres decir? Sí. Esas cosas, para ser honesto, no creo que esas cosas puedan existir. Excepto por esta cosa con la clase 3 de tercer año. ¿Y qué hay de las predicciones de Nostradamus? ¿No dijiste que creías que se iban a cumplir? ¿Cómo van a hacer eso, hombre? Si realmente pensara que esas cosas se van a hacer realidad, no me estaría poniendo nervioso por esto ahora mismo. Buen punto. El más conocido de los
7 misterios, del edificio cero. Justo en ese momento, Mochizuki interrumpió, tiene que ver con un secreto en la biblioteca secundaria. ¿La biblioteca secundaria? ¿Hay algo ahí? Hay una historia que dice que a veces se puede oír a una persona gimiendo en silencio ahí dentro. ¿Lo has oído alguna vez, Sakao Kibara? Nunca. Los rumores dicen que hay una sala subterránea sellada debajo de la biblioteca. Se supone que hay un montón de papeles antiguos escondidos ahí abajo con secretos sobre la escuela y la ciudad que no pueden hacerse públicos en absoluto. Y para custodiar los documentos, un viejo bibliotecario fue supuestamente sellado dentro de la habitación hace mucho tiempo. Así que ese tipo sigue vivo bajo tierra y la gente puede oírlo, ¿o la voz pertenece al fantasma del viejo? Preguntó Teshigawara, y luego se rió. No es terrible para una historia de fantasmas, pero, vamos, comparado con los desastres que realmente ocurren en nuestra clase. Historias como esas solo suenan bonitas, es cierto. Salimos al pasillo del segundo piso. La luz del exterior brillaba a través del grupo de ventanas del lado norte de la sala, haciéndola mucho más luminosa de lo que había esperado. Pero el hecho de que este lugar había estado fuera de servicio y sin uso durante años y años era obvio por la suciedad y los daños que se podían ver aquí y allá. El polvo que se había acumulado en el suelo colaboraba con un peculiar olor estancado para llenar el lugar de una abrumadora sensación de abandono. La sala que antes se utilizaba como aula para la clase 3 de tercer año. Era la tercera sala desde el extremo occidental. Era una información que Teshigawara había verificado con Kasami. Dijo que Kasami, que también ejercía de oficial táctico, había asumido el papel de ir a la antigua aula con Akazawa y algunos otros a principios de mayo para conseguir el pupitre y la silla para el que no está. La puerta del aula no estaba cerrada con llave y, por fin, con miedo, los tres entramos en el aula. Dentro de la habitación, había menos luz que en el pasillo. Una cortina sucia de color beige que cruzaba las ventanas del sur era la razón de ello. Hacía más de 10 años que esta habitación no se utilizaba. Entonces, ¿por qué habían dejado estas cortinas aquí, tal y como estaban desde hacía años? Supongo que en realidad no importaba. Un circuito debe haberse disparado, porque incluso cuando intentamos pulsar el interruptor, las luces no se encendieron. Si abríamos la cortina, la habitación probablemente se iluminaría bastante, pero nos resistíamos a hacerlo por si alguien lo veía y lo tomaba como inspiración para un nuevo misterio que añadir a los 7, y así, manteniendo la cortina cerrada y la habitación en penumbra, los tres comenzamos nuestra búsqueda. Cada uno de nosotros había traído una pequeña linterna, previendo una situación como esta. Yo también había traído guantes de trabajo. Estábamos levantando cantidades horribles de polvo, así que Mochizuki se puso un pañuelo sobre la nariz y la boca. Lo primero que hicimos fue dividirnos para buscar uno por uno en los 30 escritorios y sillas. Mientras buscaba, no podía evitar que todo tipo de imágenes terribles pasaran por mi mente. Hace 26 años, en esta clase, ninguno de los alumnos había reconocido la muerte de Misaki Yomiyama, el que había muerto, y durante todo un año lo habían tratado como si fuera alguien que aún vivía. Y por eso, este inexplicable fenómeno había comenzado, provocado por sus acciones. ¿Cuántas personas habían sido arrastradas a la muerte a causa de él en los últimos 25 años? La clase 3 de tercer año había estado en esta sala hasta hace 14 años. Entonces, ¿cuántas personas habían muerto aquí mismo? Es muy posible que haya habido personas que hayan perdido la vida en esta sala, al igual que el señor Kubodera. Alguien podría haber caído por las ventanas hasta morir, o alguien podría haber tenido algún tipo de ataque en medio de la clase que lo haya matado. Mientras estos pensamientos solitarios continuaban, me asaltó la sensación de que, en ese mismo instante, yo también estaba siendo atraído cada vez más cerca de la muerte. Corta el tema, déjalo. Déjalo, me susurré en voz alta, frenética. Me detuve un momento y respiré profundamente. Aspiré algo de polvo y empecé a toser, pero eso me ayudó a sacudirme los pensamientos. En lo que tienes que centrarte ahora es en la búsqueda. Vamos. Suponiendo que un graduado de 1983 llamado Katsumi Matsunaga hubiera escondido algo en esta habitación, entonces, ¿dónde estaba? Busqué en los escritorios y las sillas a fondo y entonces me di cuenta de que probablemente no era un lugar como este. Sería demasiado fácil de encontrar para decir que estaba escondido. Así que tuvo que ser en otro lugar. Habría escondido eso en un lugar en el que no se encontraría tan fácilmente y, sin embargo, en algún lugar en el que una persona acabaría descubriéndolo. Estaba bastante seguro de que no sería un lugar que una persona nunca encontraría, por mucho que buscara. Si no, no encajaba con su deseo de contárselo a alguien, así que probablemente no era un lugar en el que tuviéramos que levantar las tablas del suelo o derribar las paredes o el techo. Lo que significa, eché un vistazo a la habitación. ¿Tal vez allí? Una hilera de taquillas de estudiantes empotradas en el fondo de la sala me llamó la atención de inmediato.
Eran taquillas, pero no de las que tienen una puerta que se cierra y se bloquea. Eran como estanterías de madera, con huecos de unos 40 o 50 centímetros cuadrados, dispuestos en cuadrícula. Abandonando mi búsqueda de los pupitres y las sillas, me puse delante de las taquillas. Teshigawara y Mochizuki no tardaron en ponerse a mi lado, aparentemente adivinando lo que estaba pensando. ¿Crees que está aquí?, preguntó Mochizuki. No sé, dije, ladeando la cabeza. Vamos a revisarlos todos para estar seguros. Podría haber algún espacio muerto en la parte de atrás, ¿cierto? Bueno, pero al final, nuestra labor fue en vano. Buscamos en el interior de cada taquilla, pero no pudimos encontrar ni una sola cosa que se pareciera a lo que buscábamos. ¿Dónde más se podría esconder algo? Eché un vistazo al aula poco iluminada. Y finalmente, vi algo. Un armario en la esquina de la habitación para el material de limpieza. Al igual que las taquillas, era un viejo elemento de madera de unos 2 metros de altura. ¿Qué había dentro? Tal vez un lugar en el que la gente normalmente no miraría. Me apresuré a ir hacia ella y abrí la larga y estrecha puerta con el pomo de acero negro. Había un par de escobas, un recogedor, un cubo y una fregona. Suministros viejos y totalmente anodinos, tal y como los habían dejado hace tiempo. No sentí ninguna duda. Aparté las escobas y la fregona y me apretujé dentro de la estrecha caja. Entonces iluminé con mi linterna por encima. Tan pronto como lo vi, las palabras salieron. ¿Es eso? ¿Qué pasa, Sakaki? ¿Has encontrado algo?, preguntó Teshigawara, acercándose, corriendo. Sí. Extendí la mano hacia eso, poniéndome de puntillas. Estaba en el panel superior del armario de suministros de limpieza en el que me había metido. Algo estaba pegado allí con cinta de embalar negra. ¿Hay algo ahí arriba? No puedo decir qué. Varias capas de cinta adhesiva aplicada con diligencia lo mantenían en su sitio. Con la linterna en la boca, liberé las 2 manos para intentar arrancar lo que fuera del panel superior. Finalmente, tras un largo esfuerzo, lo quité de encima y volví a salir. No había sido un gran esfuerzo físico y, sin embargo, me quedé sin aliento y con la cara resbaladiza por el sudor. ¿Qué es eso? Estaba pegado al techo ahí dentro. No creo que nadie se diera cuenta de que está escondido ahí arriba a menos que se metiera dentro como acabo de hacer yo. Probablemente no. Me pregunto qué será. La cosa que había sacado del panel superior estaba envuelta en varias capas de cinta de embalar. Sin embargo, esta cinta no era negra. Era cinta de tela marrón. ¿Qué tamaño tenía lo que había dentro? Probablemente era más pequeño que un libro de bolsillo. Una vez que le quitaste toda la cinta, nos acercamos a un escritorio cercano y colocamos la cosa encima. El primer problema iba a ser quitar esas capas de cinta adhesiva. Oye, espera un segundo, dijo Teshigawara. Hay algo escrito en la cinta. ¿Qué? Conteniendo mi ansia, volví a coger la linterna y la iluminé. Tuve que buscar mucho, pero allí estaba. Había letras escritas en la superficie de la cinta marrón con rotulador rojo. La escritura no se había desprendido cuando arranqué la cinta que sujetaba la cosa en el armario, supongo que porque ese lado había estado orientado hacia el techo. A los estudiantes que vienen detrás de nosotros y que pueden sufrir desastres que desafían la explicación. Eso es lo que pudimos distinguir. La caligrafía era descuidada, casi un garabato. Bingo. Teshigawara chasqueó los dedos. ¿Sabes que ese tipo Matsunaga escribió esto? Decidimos ponernos a trabajar allí mismo. Quitar la cinta de embalar que lo envolvía de forma limpia fue un auténtico suplicio. Después de varios minutos de esfuerzo, finalmente revelamos lo que era: una cinta de audio. Una cinta de 60 minutos totalmente anodina de la marca TK9, al principio de la bobina. 7. Llevando la cinta de casete que habíamos descubierto, huimos de la zona de entrada restringida y regresamos a la sala del club de arte. Eran más de las 5 de la tarde cuando llegamos. Me sorprendió el tiempo que había pasado. Era más tarde de lo que había pensado. ¿Tienen un reproductor de cintas?, preguntó Teshigawara a Mochizuki. Aquí no, respondió Mochizuki, lo que hizo que Teshigawara se clavara los dedos en su polvoriento cabello castaño. Tenemos que escuchar esta cosa, por lo menos. Pero en serio, ¿una cinta de casete? Hace 15 años no había minidiscos. Bueno, claro, pero... HMM. No creo que tenga nada que pueda reproducir casetes en mi casa. Sí, dijo Mochizuki. ¿Y tú, Sakakibara? Ni idea. El único aparato de audio que me pertenecía era un mini reproductor portátil que me había traído de Tokio, y solo tenía capacidad de reproducción. Nunca había visto a mis abuelos escuchar música en otra cosa que no fuera la televisión. No me sorprendería que Raiku tuviera un reproductor de casetes en su despacho, pero... en la casa de Mochizuki, declaró Teshigawara. De acuerdo. Mochizuki asintió, e inmediatamente cambió el movimiento. Espera, no.
Mira esto. Levantando suavemente la cinta con ambas manos, nos la mostró. Mira ahí. Es difícil de decir, pero ¿ves? La cinta de dentro está rota. Hombre, tienes razón. Probablemente se pegó a la cinta de embalar y se rompió cuando la estábamos sacando. ¿Y ahora qué? No va a reproducirse así. ¿Hablas en serio? Porque el tipo no lo puso en un estuche antes de esconderlo. No tengo ni idea. Teshigawara frunció el ceño y volvió a meterse los dedos en el cabello. El zumbido de las cigarras en los árboles del patio, justo al lado de la ventana, había llenado el fondo todo este tiempo, pero ahora parecía casi amenazadoramente fuerte. ¿Qué debemos hacer? Teshigawara lanzó la pregunta con inquietud, pero la respuesta de Mochizuki fue distraída. Creo que podemos escucharlo si arreglamos la cinta. ¿Puede hacer eso? No debería ser tan difícil si lo intento. Oh. Genial, así que la cinta está en tus manos ahora, supongo. ¿Te parece bien? Pregunté, queriendo dar a Mochizuki la oportunidad de negarse. Asintió solemnemente con la cabeza. Lo intentaré de todos modos. Aunque puede que me lleve un poco de tiempo. Y así salimos de la sala del club de arte y los tres atravesamos juntos las puertas del colegio. El atardecer se acercaba rápidamente y el cielo occidental había comenzado a adquirir un tono carmesí. Era increíblemente vívido y más bello de lo que parecía posible que fuera cualquier cosa en este mundo. Mientras lo miraba, me puse un poco sombrío y mis ojos casi empezaron a lagrimear. Durante las vacaciones de verano del año pasado, nunca habría pensado que un año después me vería envuelto en una aventura como esta. Entonces, interrumpiendo mis pensamientos, cuando llegamos a la parada del autobús, de repente, oímos un sonido estridente y lejano. Las sirenas de una ambulancia y de los coches de policía rugiendo unas sobre otras. Debe haber sido un accidente, supongo, sí. Será mejor que tengamos cuidado también. Definitivamente. Eso fue todo lo que nos dijimos. 8. Me enteré de la noticia antes del almuerzo del día siguiente, el 31, sobre la muerte de Atsushi Ogura, 19 años, desempleado. Decían que, tras graduarse en un instituto local, había renunciado a un empleo regular y, en su lugar, había pasado todos los días encerrado en su casa. Supongo que no estaría mal llamarlo un encerrado, uno de los jóvenes que se han vuelto polémicos últimamente. 30 de julio a las 5:26 de la tarde. En ese momento, un gran vehículo de construcción que había terminado su trabajo en las cercanías había perdido el control y se había estrellado contra la casa de Atsushi Ogura. El edificio se había derrumbado, arrastrando la habitación del segundo piso donde Atsushi se había refugiado. Su habitación daba a la carretera, por lo que sufrió un impacto casi directo del vehículo. Atsushi había sufrido graves heridas en todo el cuerpo, siendo la peor de todas una fractura de cráneo. Antes del amanecer del día 31, exhaló su último aliento en el hospital al que le habían llevado. El problema era su nombre, Ogura. Había una chica con ese nombre en la clase 3 de tercer año de la escuela media del norte de Yomiyama. De hecho, Atsushi Ogura, que había encontrado una muerte tan desafortunada en este accidente, era su hermano mayor de sangre. La tercera, muerte de Julio, después del señor Kubodera y su madre. Eso es todo por este video. Espero que hayas disfrutado de la narración de esta emocionante novela web o ligera. Si te gustó el video y quieres ver más contenido como este, te invito a que te suscribas y le des me gusta al video. De esta manera, me ayudas a crecer y a seguir compartiendo historias emocionantes contigo. No te pierdas ningún video más. Gracias por tu apoyo.